¿Qué tal? Buenas noches, qué bueno que nos acompañe en un programa más de Incursionando. Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, encantada de saludarte a ti y a nuestro auditorio. Hoy hablaremos de la situación de inseguridad y violencia que vive el país. Te propongo, Verónica, que veamos una cápsula introductoria. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de provocar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. De acuerdo con el especialista en asuntos estratégicos y de seguridad, Luis Herrera Lazo, los factores que inciden en la composición y formación de la violencia son la pobreza y marginación, la infraestructura física insuficiente, la violencia intrafamiliar, la presencia de pandillas juveniles y de la delincuencia organizada. A esta composición también se suman la presencia de armas, drogas y alcohol, la precariedad de autoridad, el ambiente de impunidad en procuración de justicia, los bajos niveles de organización comunitaria y de cohesión social, la ausencia de cultura de la legalidad y los impactos transnacionales de la criminalidad. En México, el Poder Ejecutivo implementó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que en el primero de sus 5 ejes, Un México en Paz, incluye el Plan de Seguridad de la Población, así como la garantía de gobernabilidad. En este sentido, se crearon el Programa Nacional de Prevención del Delito y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, como parte de una estrategia nacional para reducir la violencia y los factores sociales de riesgo que favorecen la generación de la delincuencia. ¿Han funcionado hasta ahora las políticas públicas en materia de prevención del delito en México? Y para platicar con nosotros en esta ocasión tenemos como invitada a Edna Jaime, directora de México Evalúa. Esta es su semblanza. Doctora Edna Jaime. Es directora general y fundadora de México Evalúa. Licenciada en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con estudios y estancias de investigación en los Estados Unidos. Fue directora del Centro de Investigación para el Desarrollo, CIDAC, e investigadora de la misma institución. Ha participado como autora y colaboradora de publicaciones como El acertijo de la legitimidad, por una democracia eficaz en un entorno de legalidad y desarrollo, México Under Fox y Futuro para Todos, acciones inmediatas para México. También ha sido colaboradora en los periódicos Milenio Diario, El Economista, Excelsior y El Universal. Qué gusto darle la bienvenida en un programa más de Incursionando y sobre todo dar la bienvenida a una querida amiga y colega, Edna Jaime. Gracias, Edna, por estar aquí. Muchas gracias, Vero. Es un gusto estar con los dos. Tener la oportunidad de charlar con ustedes. Un privilegio tenerte con nosotros. Bueno, recientemente el presidente dio el 4º informe de gobierno. Yo creo que ya tenemos ya elementos para ver si efectivamente la estrategia de seguridad de este gobierno, son 2/3 ya del mandato, ha rendido frutos. Y si te parece, Edna, empezamos por el indicador que el propio gobierno se puso como el objetivo fundamental. Al terminar la administración Calderón, el tema de los homicidios estaba en el centro de la digamos, discusión nacional. Había movimientos de no más sangre, que había que frenar la violencia, y el presidente planteó, con, digamos, una lógica política y comunicativa muy relevante, tenemos que reducir el número de homicidios que hay en este país. Muchos expertos dijeron que una estrategia no se evaluaba por un indicador, pero se puso ese como un elemento rey. A ver, retomemos toda, digamos, la estrategia, el balance que hay, pero si te parece empezamos por eso. ¿Cómo vamos en materia de homicidios? Leonardo, pues no tenemos buenas noticias. Efectivamente es el indicador que el propio gobierno escogió para medir su desempeño en términos de seguridad y este indicador ya se le revirtió. Hay que recordar que cuando asume Enrique Peña Nieto la presidencia, los homicidios ya estaban disminuyendo. No, traemos una tendencia. Ya tenemos una tendencia de reducción. El peor momento fue en el 11 y empieza a bajar. El pico fue en el 2011, empieza a bajar y lo escogieron. Ahorita va a ser un problema político, porque desde el año pasado el descenso paró y este año tenemos un repunte marcado. En lo que va del año ya tenemos más de 60,000 homicidios contabilizados y no es improbable que cerremos el año con 100,000 homicidios.
Perdón, estoy equivocada. Es muy probable que acabemos llevamos 11,000 homicidios y es probable que cerremos en 20,000. Entonces ya nos estamos acercando a las cifras, a las cifras de la crisis. El 11, 10, 11, que fueron los peores. De los momentos más difíciles. Sí me llama la atención que se le da una cobertura distinta a la violencia. No sé si tenga que ver solamente con un tema de cobertura y cómo los medios están manejando el problema, a que teníamos casos más aparatosos en el pasado, pero ciertamente estos números no nos están moviendo. Tengo la impresión de que como que estamos normalizando esta realidad. Otra vez. Como que habíamos pasado por un buen momento y de repente volvemos a llegar a esa normalidad, ¿no? O sea, creo que en el sexenio pasado no había tema más importante en la agenda de este país. Y ahora es un tema más. Y la cuestión es que en este último tercio de la administración queda la pregunta de cómo vamos a lidiar con este problema, cuando hay otros temas que también se están descomponiendo. Cuando ya ensayamos con algunos cambios en el margen, debo de admitirlo, en el margen en materia de la estrategia de seguridad o la política de seguridad, ¿qué instrumentos nos quedan? Habría que revisar todo eso, ¿sí? Preguntarte nada más, cuando haces, digamos, la disección de esta información, te encuentras con que son los mismos lugares en donde había repuntado anteriormente, es decir, estamos volviendo, ¿no? Como un ciclo que se repita en algunos lugares, son nuevos lugares, digamos, en el panorama, ¿no? En el mapa nacional. ¿Cómo se ve este año? Hay de todo. O sea, tenemos algunos municipios que han mantenido niveles bajos de violencia y se mantienen ahí afortunadamente. Histórico, ¿no? Histórico. Yucatán, Campeche. Ahora, hay algunos pacíficos que están empezando a tener signos preocupantes de incidencia de violencia letal. Tuvimos otros que estuvieron mal y lograron descender y están repuntando. Y tenemos nuevos. Entonces tenemos una mezcla. Los casos más aparatosos en el pasado, Juárez, Monterrey, Tijuana, realmente nuestra tasa nacional disminuyó porque esos lugares más conflictivos también lograron una especie de pacificación relativa. Particularmente relevante la de Chihuahua, ¿no? Particularmente relevante la de Chihuahua. Si pasamos de tasas casi de más de 2 dígitos por cada 100,000 habitantes, estoy hablando de Ciudad Juárez, a una tasa muy alta, pero nada que ver con una crisis de violencia como la que padecieron. Como la que hoy tiene Acapulco. Como la que hoy tiene Acapulco, que encabeza, por supuesto, nuestro ranking. Nuestro ranking en este momento. De violencia letal. Entonces estaba moviendo el mapa de la violencia. Se está moviendo. Hay una cosa que inquieta, volveremos al tema político, o por qué no está presente en la agenda, y esta muy preocupante alusión que haces a que nos acostumbramos a que así es. O sea, pues en este país se mueren tantas personas por homicidio y así es, y no hay nada que hacer. También el asunto de que, digamos, hay que revisar en la estrategia, que ha habido cambios en lo incremental, pero antes te quisiese preguntar si medimos apropiadamente esto de los homicidios. O sea, ya no hay polémica sobre el número de homicidios que hay, o sea, hay una subcuenta, esto que de pronto aparecen en las fosas, tal o cual. Ese tema, ¿cómo está? Y lo segundo, te lo he preguntado varias veces, pero me interesa mucho que lo comentes con el auditorio, de incursionando. Yo cuando veo el indicador de precios, el indicador de precios al consumidor, siempre me fijo en el indicador de precios al consumidor y en el básico, ¿no? El subyacente. Entonces te dicen, pues no se fije nada más en el de la última semana, la última medición, porque si la gasolina subió o no, sino el comportamiento general de los precios. Y tengo la impresión de que en homicidios o en violencia no hemos todavía o no le prestamos demasiada atención al tema subyacente, es decir, a ver, que tenga 200 homicidios menos está muy bien, pero no significa que el problema haya remitido. Me encantaría que nos hablaras de esto, Edna. Con mucho gusto. Respecto a las cifras, pues el dato de homicidio es el mejor dato que tenemos, porque los cadáveres aparecen. Debo decir y debo admitir
que existe una cifra negra, no podemos calcular de qué tamaño, porque hay cadáveres que no aparecen. Pero es lo más parecido a la realidad que tenemos. Pero es el mejor dato que tenemos, Leonardo. Y te voy a decir además por qué. Porque tenemos otra fuente de información que son los datos de salud. Entonces, por un lado están las averiguaciones previas, cuando una persona se acerca a la autoridad, a un ministerio público, y denuncia un homicidio o se presenta un caso que tiene los indicios de haber sido un homicidio. Los registros de salud son actas de defunción. Ahí hay un funcionario que tiene que llenar un formato y expedir un acta expedir un acta donde se plantean las causales de la muerte. Murió, ¿no? Entonces, tenemos estas dos fuentes de información que se complementan y que nos pueden dar una aproximación bastante buena al fenómeno de la violencia letal en el país. Se superó esa parte de que había justamente de mediciones teníamos entre una los estados, ¿no? Teníamos una tercera base de datos, que esta se originó en la administración pasada y que tenía que ver con homicidios relacionados con el crimen organizado, con rivalidad delincuencial. Entonces eran ejecuciones. Esta base de datos era útil, pero tenía problemas fundamentales, que llegaba a una conclusión anticipada, ¿no? O sea, si se encontraba un cadáver con ciertas características, se presumía que había sido originado por esta rivalidad delincuencial. Esa base de datos se utilizó en la administración pasada, se dejó de publicar a partir de que inició esta administración. Seguramente, quizá, el CISEN o algunas autoridades en el ámbito de la seguridad sigan llevando este conteo, pero ya no es público. Hay ventajas y desventajas. La ventaja es que, bueno, nos remitimos a cifras, a registros oficiales, pues que nos dan un poco más de certeza de que los datos sean verídicos. Por otro lado, pedimos una fuente de información que nos servía para el análisis. Claro, lo reitero, sin un proceso penal, se determinaba que había habido un deceso a causa de rivalidad delincuencial. Sí, se juzgaba a priori, digamos, lo que es esto. Ahora, tenemos todavía áreas de oportunidad para mejorar la información. Participé hace un poco más de un año en Colombia. Diversas organizaciones fueron convocadas para plantear un protocolo para el registro correcto de homicidios. Y es bien importante. ¿Cuáles son los temas relevantes? Tratar de capturar la mayor información posible acerca de la víctima y si es posible, de perpetrador. Entre más información, mucho mejor política pública. Sí, puedes perfeccionar. Sabemos efectivamente que se mueve de un municipio a otro la violencia. Se ha citado mucho el caso de Juárez, que fue en la administración anterior una intervención masiva de los órdenes de gobierno. Incluso un secretario de Estado se movió directamente a Juárez para supervisar la implementación de los programas. Pero lo que no cambia, a menos que me corrijas, Edna, es el perfil de los que matan y los que mueren, ¿no? Siguen siendo varones muy jóvenes. Sí. Eso es algo muy fuerte, Leonardo, porque si hacemos un recuento de nuestra pérdida, nos vamos a dar cuenta que hemos perdido a jóvenes, jovencitos que tenían una vida por delante, una vida productiva por delante. Y fundamentalmente varones, ¿verdad? Por cada mujer asesinada hay 97 hombres asesinados. De jóvenes, 25 a 35 años. Sí, como dices tú, en edad productiva, en posibilidades, ¿no? Pobres, con baja escolaridad. Entonces sí tienes ahí un perfil de gente que está desprotegida. El Estado mexicano no se hizo cargo de protegerles la vida, menos de ofrecerles oportunidades para que no se enrolaran en actividades delictivas. Entonces, si uno ve las trayectorias de vida perdida, de años de vida perdida, tuvimos un salto brutal. Es una cosa que de verdad debería de tocarnos fibras íntimas, porque fibras sensibles,
porque pues hemos perdido muchísimos jóvenes. En las zonas que dices tú, a ver, me preocupa este tema de la composición que hacías ahorita del mapa, como decía Leonardo. ¿Cuáles son los nuevos, digamos, miembros de este club del horror, ¿no? En donde haya focos de violencia? ¿Y cuáles son los que ya habíamos, digamos, superado, habíamos pacificado, como dices tú, y digamos, retomaron su lugar en este listado? ¿Dónde están los focos? Mira, Tijuana es llamativo porque logró controlar la violencia de una manera muy importante. La violencia y la inseguridad, porque recordemos que tenía un problema de secuestro muy importante. Entonces, y lo veíamos como un ejemplo de prácticas exitosas. Es decir, ya dentro del territorio tenemos ejemplos de pacificación que debemos comprender. Y pues está repuntando el homicidio en Tijuana. Fíjate, Monterrey tenía una trayectoria también muy ejemplar. Fuerza Civil, esta policía que fue creada de cero, con mucha participación del sector privado en el diseño, en los mecanismos de reclutamiento, en la carrera, en establecer como todo el proceso de la carrera policial. Y siento que Fuerza Civil la estamos soltando, a pesar de que era muy prometedora. ¿El Bronco no ha efectivamente tomado esto como una yo no lo he visto así. Yo te pregunto lo de Nuevo León y te retomo lo que dices de Tijuana, porque uno de los componentes que de manera más sistemática los que siguen estos temas decían es la participación de la sociedad civil es fundamental, y lo fue en Tijuana, la Tijuana innovadora. Y lo fue decisivamente en Nuevo León, donde le dijeron al gobernador, a ver, este estado es nuestro, Monterrey es nuestro, y no nos vamos a mover de aquí. Entonces, ese trabajo de participación fue importante. Pero si los gobiernos lo sueltan, o sea, si una de las partes no hace su trabajo, pues la carreta literalmente deja de circular. Parece que hay que hacer un trabajo donde participen muchos actores. Lo vimos, como bien dices, en Tijuana, Ciudad Juárez, una sociedad civil ejemplar. Nuevo León, donde los empresarios también jugaron un papel muy importante en la concepción de Fuerza Civil y la operación de Fuerza Civil. Y reclutamiento, todo fue impresionante. Y lo que estamos viendo, Leonardo, es que no nos podemos replegar. A ver, pero ahí hay un punto interesante, porque digo, es que es preocupante, porque en estos ejemplos que estamos dando es en donde se había construido lo más cercano al ideal, digamos, de policías, ¿no? En donde decías, oye, pues para que funcione es desde, ¿no? Manejar desde el reclutamiento, la capacitación, la selección, la permanencia, las, digamos, estímulos y recompensas que se dan, todo esto que se crearon de cero, con una participación de la sociedad civil, de la clase empresarial. Es decir, tienes como que el modelo más acabado a lo que sería lo que siempre, digamos, la sociedad civil reclamó o pidió. Entonces, en el momento en que ya la tienes, el trabajo de sostenerla pasa a ser una responsabilidad del gobierno, sigue siendo una responsabilidad privada, colectiva, es decir, ¿en dónde estamos perdiendo justamente el ritmo, ¿no? O estamos retrocediendo? Yo creo, Vero, que sí es una responsabilidad compartida. Evidentemente es el Estado el que tiene la responsabilidad primaria, ¿no? De la seguridad y del monopolio del uso legítimo de la fuerza. Mira, lo que parece que sucedió con Fuerza Civil es que era un proyecto que financieramente tampoco pudo sostenerse. Se pensaba reclutar alrededor de 15,000 elementos, no llegó ni a 5,000, y fue muy difícil poder asegurar todo lo que se había prometido a los elementos que se incorporaron a toda la carrera, ¿no? Toda la carrera. Es un proyecto de vida que es costosísimo. Argumentamos todo el tiempo que necesitamos mejores policías, pero nunca reparamos en lo que cuesta. Entonces aquí el proceso de reclutamiento muy cuidado, les costó mucho reclutar a las primeras generaciones, tuvieron que buscarlas fuera de Nuevo León inclusive, y se les ofreció un paquete muy atractivo. Exacto, venían literalmente de fuera. Porque sí, quieres generar una doctrina, un sentimiento de pertenencia, habilidades, capacidades. Y bien remunerados. Bien remuneradas, como debe ser.
como debe ser, pero el compromiso financiero parece que es muy grande y que no se pudieron cumplir los planteamientos iniciales. Eso fue, por ahí parece que se empezó a resquebrajar un poquito el modelo. Ojalá y que no se suelte. Tuve la oportunidad de estar con el Bronco en una cena. No lo sentí orgulloso de Fuerza Civil. De hecho, nombró militar para dirigir la institución. Entonces, eso mismo como que cambia la lógica. Sí, cambia mucho. Y eso es, por supuesto, preocupante, mucho más que preocupante, la falta de continuidad institucional en eso. Y también el tema de las escalas, decían, vamos a reclutar a tantos. El Estado Nacional, Edna, Verónica, ha logrado reclutar un poquito más de 5,000 para la Gendarmería. Sí. O sea, cuando hablas de miles, decir, bueno, reclútelos, fórmelos y además asegúreles una vida, un salario digno. No es cualquier cosa. Pero les propongo que tomemos un respirito. Estamos platicando con Edna Jaime. Regresamos en un instante. En 2015, por primera vez en 4 años, la tasa de homicidios en México se incrementó 6.3%, llegando a casi 14 homicidios por cada 100,000 habitantes. En 2015, aproximadamente 90% de las extorsiones y 83% de las violaciones en México no se denunciaron ante las autoridades. Qué bueno que siga con nosotros. Estamos platicando con Edna Jaime y estamos haciendo un corte de la situación de la violencia y la inseguridad. Y estábamos con un dato muy preocupante, es decir, municipios en donde se logró reducir la violencia a través de un esfuerzo coordinado entre gobierno, sector privado, sector empresarial, sociedad civil, como particularmente se dio en Monterrey, se dio en Tijuana, se dio en Ciudad Juárez. Ahora lo que dice son lugares en donde está repuntando la violencia y parte de ello se debe a como que estamos soltando ya ese esfuerzo. Pero lo que me parece increíble es decir, estamos soltando porque pues resultó que no teníamos todo el dinero que necesitamos para costear unos cuerpos policíacos de primer nivel. Y digo, es muy fuerte porque, digamos, es la responsabilidad primaria del Estado, lo que estábamos hablando. Entonces debería de ser un gasto en el cual no debería de haber discusión, ¿no? Y para el que debería de haber los recursos suficientes, puesto que es la responsabilidad primaria. O sea, es un tema muy serio ese, ¿no? ¿Verdad? Completamente. Yo creo que debemos de poner el dinero donde decimos que están nuestras prioridades. Sí. Porque nos quejamos de nuestra policía, vivimos con miedo, tenemos baja confianza en nuestras instituciones de justicia, pero no estamos poniendo el dinero ahí. Hemos hecho inversiones importantísimas. El gobierno, a nivel federal, se ha invertido de una manera muy fuerte en la Policía Federal. Esa fue la prioridad desde la administración pasada, ¿no? Si vemos las trayectorias de gasto, en la Secretaría de Seguridad Pública fue un incremento incesante y muy importante. La Procuración de Justicia se quedó atorada. A nivel de los estados, a nivel de recursos federales que se van a estados y municipios, pues ha habido fondos muy importantes a través de los años. No tenemos completa certeza de que en qué se hayan invertido esos recursos. Parece que se privilegió lo fácil. Comprar patrullas, chalecos, uniformes, como que todos estos aspectos materiales. Y lo ves, ahorita llegas a un pueblito pequeño, que aparentemente pacífico, y ves las camionetas de la policía, ves que hay equipamiento. Sí, parecen federales, ¿sí? Parecen federales y son policías municipales. Ahí está la inversión. Pero no hemos abordado en las capacidades. El tema de las capacidades de las personas que hacen la seguridad en el país. Y yo creo que tendríamos que replantearnos todo el modelo. Hay que evaluar qué hemos logrado, qué no hemos logrado. No tenemos indicadores suficientes que nos diga si este gasto ha sido invertido o gastado de manera correctamente. Y yo creo que sí deberíamos de tener un planteamiento de cómo echar a andar un proceso de profesionalización en serio.
Y podemos planteárnoslo, Edna, con la evidencia que tenemos, y tú le has dado un seguimiento muy preciso a este tema, como una gran estrategia nacional, o habría que ir pensando en ámbitos locales. Te lo digo porque es decepcionante ver, yo no creo que sea solo un problema de dinero, es más, ni siquiera es el principal el dinero, a mi juicio, es la discontinuidad institucional. O sea, en los últimos años un presidente dijo que la AFI, el otro que la Secretaría de Seguridad Pública, llegó y dijo, no, bien pensado, regreso todo a Gobernación y ahí lo equiparamos. Es más, en algún momento se habló de la posibilidad de separar o de disolver la Policía Federal y crear este cuerpo de gendarmería, finalmente quedó fusionado. O sea, y si tú vas a los estados tienen lo mismo, el Bronco ahora dice, pues no sé si es una buena idea y vamos a empezar, o sea, esta idea de arrancar nuevamente todos los temas institucionales es costosísimo en términos de aprendizaje. Se aprobó un modelo policíaco que se supone que iba a servir para todo el país. Y ahora nos encontramos con que los policías de Chiapas están por debajo del índice de pobreza. Entonces, oiga, pues mire, aunque solo fuera eso, págueles para que coman, ¿no? O sea, es imposible pedirle que garanticen la ley. Se inventó la historia esta que íbamos a tener informe policíaco homologado y una gran base de datos, y entonces todos los policías de México iban a agarrar su teléfono o el aparato, iban a ver ahí, a ver, detienen a Verónica Ortiz, pum, Verónica Ortiz, conductora de tal, tiene 7 infracciones, o sea, prácticamente eso nos dijeron. Bueno, y obviamente Verónica había salido excelente, pero uno decía, a ver, ¿va a funcionar eso a nivel nacional en un país en el que nada funciona? Digamos, con la escala que tenemos, o deberíamos irnos planteando en el ámbito municipal y local las soluciones, Edna? O sea, ¿cuál es el método? Mi convicción está en que el tema de seguridad y de violencia se resuelve desde lo local, y no solamente lo local, sino lo hiperlocal. Y ahorita voy a explicar a qué me refiero. Que la política de seguridad ha estado terriblemente centralizada. En el sexenio de Felipe Calderón, antes de Felipe Calderón y en la actual administración. Generamos el Sistema Nacional de Seguridad Pública, este mecanismo de coordinación, que no creo que sea un mecanismo funcional para coordinar. Se creó desde Zedillo ese. Se creó desde Zedillo, se plantean políticas nacionales, se le quiere dictar al Estado y al municipio qué hacer desde la Federación, se le controla qué hay que comprar y qué no hay que comprar, se le panomean sus proyectos. Entiendo que hay una desconfianza profundísima, pero en esta dinámica donde consideramos a los gobernadores menores de edad, a los presidentes municipales todavía más, y esta visión centralizadora no nos está llevando a ningún lado. ¿Qué son los diagnósticos hiperlocales? Les voy a poner el ejemplo de lo que México Evalúa está haciendo ahorita. Obtuvimos a través de instrumentos de acceso a la información la base de datos de homicidio de la Ciudad de México con coordenadas geográficas. Entonces ya tenemos un mapa donde tenemos planteado dónde están lo que se llama hotspots del homicidio, dónde están los puntos calientes de violencia letal en la ciudad. Y esta información nos permite tanto que ya identificamos las calles de la muerte, dónde está realmente el problema. Pero también podemos identificar lo que se llaman los cold spots, aquellos lugares muy pacíficos dentro de esta ciudad. Entonces eso nos permite empezar a entender. Lo que queremos es a este primer plano de información agregarle capas. Tú puedes decir, a ver, en la calle Progreso tienen más probabilidades de morir que en la calle. De hecho es posible predecirlo. O sea, la ciencia nos permite hacer cosas. Y geolocalizan todo, ¿verdad? Hasta por manzana lo ven. Por manzana, por calle. Y tenemos hasta videograbada la calle. Esta que nos llamó la atención por ser muy rojo nuestro mapa, ¿no? Por ser un lugar muy caliente. Y está muy concentrado. Están concentrados. Entonces, cuando tú tienes información de esta naturaleza... Pero si ves el mapa así, los puntos calientes están altamente concentrados, ¿o es un fenómeno más, digamos, disperso? Están más o menos concentrados. Entonces hay que entender la lógica de un hotspot, de un punto caliente y de un punto, ¿cómo le podemos traducir? Un punto frío. Relajado. Hay un punto relajado. Hay que entender las dinámicas. Entonces, con estos mapas, yo creo que se puede plantear operación policíaca y de muchas otras, porque ese es el tema.
hay que intervenir utilizando muchos instrumentos. No es solo el Policía Federal patrullando, no es el Ejército patrullando, no. Es entender la dinámica de la violencia, las víctimas, el perfil de víctimas, el perfil de perpetradores, cuáles son las dinámicas y entrar a través de un montón de instrumentos. La policía es fundamental, ahí es donde puede entrar. Hay lugares donde la policía no puede entrar. Ya existe toda una teoría de intervención policíaca dirigida a resolver problemas. Existe todo lo que es la prevención ambiental. O sea, si esa calle tuviera, por ejemplo, más iluminación, Leonardo. Entonces, hay muchos instrumentos que el Estado puede utilizar para hacer intervenciones que produzcan menor violencia. Ha funcionado en otros lugares. Es la prevención, Vero, son estrategias de disuasión de la violencia cuando la autoridad entra a hablar con pandillas y le pone las condiciones. Claro, la autoridad tiene fortaleza suficiente para poder hacer una amenaza creíble. Y si te pasas de esto, hay un muerto aquí, se te cae el pelo, ¿no? Y le pone condiciones a las pandillas. Entonces, es combinar lo punitivo, la amenaza, con asistencia, con políticas más sociales, con atención a los jóvenes en riesgo. O sea, se ha probado que cuando se pueden ubicar estos jóvenes que están en la raya, se les puede atender con acompañamiento psicológico, procurando que no abandonen. Y darles incentivos para les das una red, ¿no? Esto requiere sofisticación, un Estado sofisticado, con habilidades para diagnosticar, con capacidad para intervenir. Sí, pero un Estado además en lo local, porque lo que hablas tú del hiperlocal, porque no es lo mismo hacer este mapeo en Santa Catarina, Nuevo León, ¿no? Que en Huajuapan de León, Oaxaca, ¿no? Y las capacidades que tienes. Necesitamos que los municipios que tienen niveles muy altos de violencia desarrollen ciertas capacidades. Eso no pasa por una gran reforma política, Edna Verónica, porque bueno, finalmente tenemos la ilusión de que el Estado federal tiene muchas capacidades. Claro, no puede administrar un aeropuerto, ni puede administrar bien una red de autopistas, pero suponemos que es más eficaz que un gobierno municipal. Y te dicen, oiga, es que con los municipios hay menos continuidad que en el federal, y el alcalde llega y dice, a ver, yo no me voy a pelear con temas estructurales, y cada uno que llega quiere pintar de otra manera las patrullas, y de paso, digámoslo claramente, a ver qué moch saco, ¿no? Entonces dicen, pues obviamente al no haber la continuidad que tienes en el gobierno estatal, pues es mejor que el gobierno estatal tenga el mando de las policías, y a su vez suponemos, para tranquilidad de todos, que el federal funciona mejor. Pero mientras no redistribuyamos, te pregunto, más poder a los gobiernos locales, yo no veo cómo va a funcionar esto. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo, Leonardo. Hablando de la política de prevención, es una política, un programa, el Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, es un programa diseñado desde la Federación. Los recursos los recibe el Estado. Lo operan. Y el municipio es el que hace el diseño, en algunos casos, porque cuando lo deja el Estado. Entonces ahí tenemos una mezcolanza de responsabilidades. Hay casos en al que el municipio tiene pues, la obligación de implementar acciones de prevención, pero el Estado le impone los proveedores. Por ponerles un ejemplo. Con moche incluido. Pero bueno, seguro con moche incluido. Es muy probable para hacer, para no cometer errores. Entonces, realmente tenemos al presidente municipal con las manos atadas, queremos que desarrollen capacidades, pero pues tampoco nunca les damos el margen para que lo hagan. Hay una movilidad de funcionarios increíble, entonces cuando logramos que haya un equipo que pueda entender, que haya trabajado haciendo diagnósticos, pues se van porque se acaba la administración, así no vamos a poder contener la violencia. Y nos estamos tropezando con las mismas piedras, ¿no? Que sí. Eso es frustrante. Les propongo que hagamos una pausa, es muy breve, no se vaya, regresamos, estamos platicando con Edna Jaime. Desde 2011, hubo una disminución de cerca del 30% en las tasas de delitos con violencia, homicidio y crímenes de la delincuencia organizada.
En 2015, el impacto económico de la violencia fue de 2.12 billones de pesos, equivalente al 13% del Producto Interno Bruto. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos platicando con Edna Jaime en Incursionando. Edna, entiendo muy bien tus razonamientos científicos y además lo haces de una manera muy precisa. Tu lógica administrativa y política me resulta también impactante, pero lo que más me conmueve y no lo quiero soltar es este tema de que no nos podemos acostumbrar a que este país funcione así. Claro. Decir, bueno, pues tenemos índices de violencia así, o sea, nos repiten, a ver, América Central, la parte norte de América del Sur y México, se convierten en las regiones más violentas del mundo y decimos, bueno, pues así somos. O sea, a ver, esa parte me conmueve, más allá de lo científico y lo político. ¿Qué tenemos que hacer para que esto no nos parezca, Edna, parte del paisaje? Mira, Leonardo, hemos caído en una lógica de que mientras a mí no me toque, no pasa nada. Y pues como se matan entre los malos, pues eso menos me importa. Me parece gravísimo, me parece gravísimo. Por eso cuando les mencionaba que vi esta trayectoria de años de vida perdida y cuando a partir del 2008 esta trayectoria cambia dramáticamente, dije, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y lo importante, Leonardo, es que ya está el tema presente en la agenda de muchas organizaciones. Como México Evalúa en América Latina, somos la región más violenta del mundo. De las 10 ciudades más peligrosas del mundo, del orbe, 9 están en América Latina. Y ya hay conciencia de que no podemos seguir así. Entonces, estamos involucrándonos en el diseño de una campaña regional para la reducción de homicidios. Una campaña regional. Regional. Vamos a salir todos al mismo tiempo, vamos a tener líneas de comunicación similares, vamos a partir de una estrategia maestra que va a orientar los planes de cada organización en sus respectivos países. ¿Y cuál es el objetivo? Visibilizar a nuestros muertos. Son jóvenes. En Brasil son jóvenes de las favelas. Son negros. América Central es lo mismo. En la América Central son jóvenes. Jóvenes migrantes. Jóvenes que no nos importan. Entonces, que no cuentan. Entonces, uno de los lemas de esta campaña es cada vida cuenta. Y el Estado es responsable por cada vida. Debe ser responsable por cada vida. Entonces, no solamente es una campaña mediática, por supuesto que los quiero invitar y convencer de que sean portavoces de esta campaña. Aunque nos digan que las historias malas se cuentan también, ¿no? Porque esta sería una mala historia que contar. Es una mala historia que necesita contarse para ver si nos cae el 20 y salimos de esta actitud de que así es, y nosotros acostumbrados. Mientras no nos toque, no pasa nada. Ahora, todo esto me parece muy bueno, me parece no solo bueno, sino necesario, indispensable. Como dice Leonardo, no podemos acostumbrarnos a esto, pero también insisto en la parte de la responsabilidad pública y no sé, tu apreciación de esta relación, digamos, sociedad civil, gobierno federal, estatal, municipal, digamos, ¿va mejor, va peor? Es decir, ¿cómo ha sido la trayectoria también? Porque marcadamente desde la administración pasada, digamos con justamente, ¿no?, de explosión de la violencia y que se hizo mucho más intensa esta relación y digamos, esta atención de la sociedad civil hacia este tema. Me imagino que también ha habido digamos, pasado por varias etapas y de desconfianza, de más confianza, de reconocimiento, de colaboración, etcétera. ¿Dónde estamos, Edna? Mira, creo que empezó siendo complicada la relación con el nuevo gobierno y tuvimos mesas de trabajo donde nos concentramos en hablar de temas de calidad de información, a rebatir algunos planteamientos y posicionamientos que hizo el gobierno federal muy al inicio de su administración, donde daba datos que nos confundían, que no informaban, que confundían. Entonces planteamos una agenda, sobre todo en materia de calidad de la información.
Después de eso ya no hemos tenido más trabajos de interlocución coordinada, o sea, que vayamos sociedad civil coordinados con autoridades. Está como fragmentado temáticamente. Entonces hay grupos de organizaciones que estamos trabajando en temas de la reforma policíaca. Nosotros nos hemos concentrado mucho en temas de calidad de la información. Cuando tuve oportunidad de ser invitada ciudadana en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, pude establecer un punto de acuerdo que ha tenido consecuencias. Entonces, y he sido invitada a darle seguimiento, que tiene que ver con cómo hacemos el registro de los delitos en el país. Se está planteando una nueva metodología. De alguna manera lo que se había planteado, lo que México Evalúa planteó, se adoptó y se está avanzando en esa dirección, que me parece valiosa, porque para tener esos diagnósticos hiperlocales necesitamos tener muy buena información. Entonces, creo que la interlocución está fragmentada por temas. Ha habido sí, oportunidad de influir en la política pública. Nosotros ahorita estamos haciendo un trabajo, creemos que necesitamos una auditoría de datos delictivos. Entonces estamos revisando cómo las procuradurías hacen estos registros, encontrando anomalías, y vamos a proponer eventualmente que hay alguna instancia del Estado mexicano, preferentemente el INEGI, que pudiera hacer auditoría de datos de registros oficiales. Entonces así ha fluido, o sea, creo que hemos encontrado algunos espacios para avanzar nuestras agendas, pero sí tenemos que reconocer que el problema no está resuelto. Que por mucho activismo, por mucha propuesta, seguimos teniendo tasas de homicidio muy elevadas y están creciendo. Lo que decía al principio Leonardo, perdón, ¿no? De este tema que está subyacente, que estamos haciendo el conteo, ¿no? Y vemos, nos preocupamos o nos, digamos, o nos sentimos más aliviados cuando vemos, ¿no? que mejoran las mediciones, o nos preocupamos cuando empeoran, pero sigue, digamos, las causas sin resolverse, ¿no? El tema de los secuestros era igual, ¿no? O sea, ahora tenemos 98 y el mes pasado 115, uno dice, pues bien, pero bien por las familias que no tuvieron eso, pero el tema no lo resuelves. A mí lo que me resulta llamativo, interesante, y quiero resaltar el trabajo que ustedes han hecho en México Evalúa, es el seguimiento de determinadas políticas públicas. Ya decía en una de las preguntas que esta administración llega y dice, a ver, el modelo anterior no funciona. Creo que el presidente Peña fue sensible a ciertos asuntos, por ejemplo, la ley de víctimas, que era un asunto que estaba ahí muy polémico. El diálogo con la sociedad, yo entiendo que el presidente anterior también lo tuvo, hasta Sicilia lo besuqueó en una reunión, hubo eventos con todos los grupos, o sea, escuchaban a los grupos que se ven afectados, pero la capacidad de corregir es extraordinariamente lenta. Y te pongo dos temas que me preocupan mucho. Ya se evaluará si fue una buena idea que volvieran todos los temas de seguridad a Gobernación, además con un secretario de Gobernación que tiene aspiraciones presidenciales, si eso ha sido una buena idea o no. Lo segundo, la coordinación con entidades federativas. Tú vas habitualmente al Sistema Nacional de Seguridad Pública y yo antes me sonrojaba y ahora forma parte del paisaje cuando el jefe del Estado les dice a los gobernadores, a ver señores, aquí hay que trabajar, no nada más yo. Y tú dices, qué barbaridad, si fuera mi jefe se me estaría cayendo la cara de vergüenza, pero ya nos acostumbramos a que eso es lo normal. Ya los reclamos son... Pero una de las cosas más celebradas, caigo en eso, que este gobierno planteó fue la prevención es un elemento fundamental. Y el modelo fue Ciudad Juárez, hay que replicarlo a escala nacional. Nosotros tres platicamos en este programa sobre el ejercicio que hicieron ustedes sobre prevención, pero me resultaba terrible lo que me decías hace algunos días, de que en buena parte de los municipios donde ha habido gasto en este programa de prevención, resulta que hay algunos que se salvan, ¿cómo se llama? Una incidencia de violencia, homicidios muy fuerte. Entonces uno dice, pues sí, todo va bien, hay sensibilidad política, se cambian las instituciones, se dice que esta es la política apropiada, pero a la hora de corregir parece que cuesta muchísimo. Y aprovecho para decir, perdón, la política de prevención tan celebrada cayó en un naufragio político incomprensible en esta administración con el fallido nombramiento de un subsecretario. Sí. Bueno, yo creo que hemos trabajado mucho, las organizaciones civiles que hacemos análisis o activismo en el tema, pero no hemos logrado cambiar el paradigma, la verdad. Estamos trabajando sobre el mismo modelo que hace muchos años.
no veo ningún cambio sustantivo respecto a la administración pasada, ninguno. Existió como la esperanza, la expectativa de que la política de prevención tuviera un lugar central y que en ese sentido lo punitivo se viera equilibrado por las intervenciones tempranas, ¿no? Para evitar que el delito o la violencia se presentara. En México hemos hecho la evaluación del programa, no de toda la política, del programa nacional para la prevención del delito y la violencia, y pues la verdad hemos encontrado deficiencias muy grandes. El programa se arrancó cuando todavía no tenía definido nada. Era un tema político, como urgía mostrar que había un cambio en el modelo, entonces se aventó la política de prevención por enfrente sin tener ningún sustento. Entonces, la primera evaluación que hicimos del programa encontramos muchas deficiencias, 2.500 millones de pesos, pues realmente asignados a acciones, destinados a acciones que no tenían sustento alguno. Los diagnósticos, cada demarcación tiene que presentar un diagnóstico que sustente sus acciones en materia de prevención. Los diagnósticos eran malos. No entendimos nunca cómo seleccionaron a las demarcaciones, al primer grupo de demarcaciones. No había metas de ningún tipo. Realmente cualquier acción se computaba como buena, desde darle lentes a los niños hasta pintar un muro. Había clases de cocina, que es bueno, pero no. Había un montón de acciones que no le van a hacer daño a nadie, pero tampoco, hablando de un mundo donde los recursos son escasos y los fines múltiples, entonces hay que saber colocar el dinero donde realmente pueda dar retornos. Segundo año que hicimos otra vez la evaluación, encontramos que la mayor parte de las acciones de prevención eran talleres de habilidades para la vida, que pueden ser buenos, pero descubrimos que no era claro, que no había un padrón de beneficiarios, que no nos quedaba muy claro cómo seleccionaban a las personas que tomaban los talleres, en fin. Y una gran fragmentación de acciones. Para empezar, son más de 200 las categorías posibles de acciones. Entonces digo, pues ¿a qué le vamos a pegar? 2.500 millones de pesos repartidos en más de 200 categorías posibles de acciones de prevención. No había un objetivo claro, no había un modelo. Sí había algunas mejoras en los diagnósticos que son muy importantes, pero teníamos mejores diagnósticos y después las acciones no las veíamos vinculadas a los diagnósticos. Y no estaba vinculado. Plataforma México tenía estos hotspots que decías tú, calle por calle, y bueno, había posibilidad de entrar así con una intervención local, pero no estaban, digamos, ensambladas las No políticas. están ensambladas, la información no está concentrada, entonces un funcionario municipal cuando le tocaba hacer el diagnóstico, pues ¿de dónde sacaba el diagnóstico de su demarcación? Clases de costura queremos. Entonces, pues clases de costura, camps para los niños, digo, como no hacen daño, pero tampoco están alineadas con un objetivo. Hicimos una evaluación cualitativa, tuvimos problemas cuando presentamos estas evaluaciones, nos pidíamos que no hiciéramos solamente evaluación de gabinete y de diseño, que miráramos la implementación. La hicimos en Guadalajara, nos acompañó un grupo de antropólogos, lo vamos a publicar. Entonces, las acciones evaluadas muy deficientes. Ahorita está las nuevas autoridades encargadas de la prevención tratando de entender qué se hizo. Creo que están siendo responsables y están tratando de arreglar de darle un sentido, ¿no? Darles prioridades. Creo que es muy rescatable, siempre y cuando inscribamos las acciones de prevención en un marco más completo de intervenciones. Porque queremos la prevención social, por un lado, y la policía la dejamos completamente fuera. No se hablan. Cuando es importantísimo que trabajen de manera coordinada. Sí, y sobre todo porque ahorita que hablábamos de los cambios de administración y de la falta de continuidad en las políticas, a mí me parece que si hay por lo menos un hilo en el que nadie puede refutar que hay continuidad, es que siempre lo que se ha dicho es que la presencia del ejército
iba a ser hasta en tanto no se desarrollaran las capacidades policíacas que pudieran asumir la responsabilidad. Si soltamos eso y si, como estamos viendo, las pocas capacidades policíacas que creamos se nos están, digamos, debilitando o resquebrajando, bueno, pues entonces, ¿en qué momento vamos a poder, digamos, darle la vuelta a esta página, no? No lo sé. Pues yo tampoco lo veo claro ni lo veo cerca. Lo que sí les puedo decir es que cuando hay un esfuerzo de reforma institucional que más o menos funciona, sí provoca una reacción inmediata en los ciudadanos. Hemos medido nosotros confianza en el sistema de justicia y en sus distintos eslabones, y es clarísimo que sí hay movimientos en la confianza cuando hay una política pública detrás. Entonces, de verdad nos encantó tener este hallazgo frente a nosotros, porque quiere decir que las cosas pueden cambiar, que necesitamos un mejor diseño de nuestro régimen, de nuestros gobiernos, de nuestro régimen político, para permitir políticas de Estado que trasciendan sexenios, porque está claro, por ejemplo, Fuerza Civil en Nuevo León sí provocó de un año para otro cambios importantes en la confianza ciudadana. Por supuesto. Pues, Chihuahua son ejemplos clarísimos también. Es la mejor inversión. Pues nos quedamos con esa nota de optimismo. Sí. Edna, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Edna, y enhorabuena Gracias. por el trabajo. Verónica, Gracias. ¿nos vemos aquí la semana próxima? Sí, claro que sí. Invitamos a nuestros amigos del auditorio a que nos acompañen en un programa más de Incursionando. Aquí los esperamos. En 2015, 80% de los habitantes manifestaron sentirse inseguros en su estado. Para saber más sobre estos temas, visita las siguientes páginas: México Evalúa, mexicoevalúa.org. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, secretariadoejecutivo.gov.mx. Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, gov.mx/Segov.